Este es el primer video que ustedes podrán complementar con las lecturas del material de las presentaciones que encuentran en la plataforma. Cada una de los videos irá numerado para que ustedes puedan identificar el material que se presenta. Este material corresponde a la unidad 1, que tiene que ver con las generalidades, con aspectos generales, y veremos las generalidades de las obras hidráulicas, desde cómo se definen y qué tipos de obra hidráulica podemos encontrar y cómo se clasifican de manera específica y la clasificación principal de estas. Bueno, entonces comenzamos con las generalidades. Sabemos como ingenieros civiles que tenemos muchas obras que tienen que ver con el impacto de la calidad de vida de las personas, y este tipo de obras que permiten el desarrollo de una población son conocidos como obras civiles. Y aquí en estas imágenes pues podemos encontrar muchas, como el desarrollo inmobiliario, la construcción de edificios, la construcción de caminos, la construcción de puentes, la construcción de estadios o la construcción de presas, ¿no? Aquí podemos ver la cortina de una presa. Todos estos elementos o todas estas obras son conocidas como obras civiles, y en todas ellas participa el ingeniero civil desde diferentes ámbitos de acuerdo a su especialidad, pero pues todas son construidas por los ingenieros civiles. Ahora, estas obras son muy importantes porque permiten el desarrollo de una población, permiten el desarrollo económico, detonan el crecimiento económico y por lo tanto impactan en la calidad de vida, de la población. Bueno, de estas obras civiles, entender cómo nace el ingeniero civil. En México, el ingeniero civil como tal viene a presentarse a partir de los años 30. Si ustedes recuerdan de sus clases de historia, el presidente Lázaro Cárdenas, que gobernó del 34 al 40, que fue el que realizó la expropiación petrolera y que fue el que realizó la expropiación la expropiación de tierras y la repartición de tierras. Pues bueno, en esos años solamente existía el ingeniero topógrafo o ingeniero geodesta. Era lo que existía o conocíamos en México en esos años, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando se hace esa repartición de tierras, mucha gente, pues, necesitamos que se midieran y se deslindaran los terrenos. Es por eso que empieza a haber un auge en la carrera de ingeniero topógrafo. Pero después se vieron necesidades extras a ese conocimiento de solamente delimitar. ¿Por qué? Porque cuando ya las personas tenían sus terrenos, pues se vio la necesidad de llevar agua a esos terrenos, poder retirar las aguas utilizadas de las zonas de riego o las áreas utilizadas para vivienda, o incluso llevar aguas para poder regar esos sitios. Entonces se vio la necesidad de que el ingeniero topógrafo también adquiriera conocimientos de hidráulica. Después se vio que cuando se tenía producción, pues existía la necesidad de poder sacar esos productos. Entonces teníamos que construir caminos y mejorar la movilidad de las personas. Entonces se vio la necesidad de que el ingeniero también adquiriera conocimientos de vías terrestres. Después, para poder mejorar las condiciones de la construcción de caminos, de viviendas, pues también se adquirieron conocimientos de resistencia de materiales y de los tipos de material, ¿no? Entonces, el ingeniero topógrafo fue alimentándose de todos estos conocimientos. También, construcción, aprender técnicas de construcción, mejorar las construcciones, optimizarlas, hacerlas más durables, más económicas, optimizar los costos de la construcción, utilizar mejores materiales, pues aprendió costos de construcción, hacer una planeación de las construcciones, y entonces fue adquiriendo conocimientos del área de construcción. Y de una forma de hacer o a poder generar
construcciones de mayor envergadura, más esbeltas, más grandes, pues se adquirieron conocimiento del área de estructuras. Después, cuando ya no hablábamos del área totalmente continental, sino que las construcciones se detonaban cercano a la costa, pues se vio la necesidad de que el ingeniero aprendiera conocimientos de puertos. Y bueno, es así que en México, durante esa década, entre los 30 y los 40, nace como tal el ingeniero civil, es decir, más o menos a la mitad del siglo XX es cuando empieza a generarse el ingeniero civil. Es por eso que si ustedes revisan su formación y todo el conocimiento que tienen, pues abarcan conocimiento de muchas áreas. Ya después ustedes en su práctica técnica, pues ya podrán elegir una especialidad o aplicar los conocimientos de una especialidad en específico. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que el ingeniero civil ha adquirido una formación en el área de medio ambiente. Antes, cuando se hacían toda la detonación de construcciones, pues prácticamente el impacto al ambiente no era cuantificado, ni siquiera era algo que se tuviera una importancia. Dada la importancia que se ha visto que tiene en las últimas décadas, pues ahora es parte del mapa curricular. De hecho, ustedes pueden visualizar que en las optativas que ustedes pueden elegir, pueden tener evaluación de impacto ambiental, riesgos ambientales, una diferente cartera de asignaturas que les permiten tener una formación como tal. De hecho, hay ingenieros civiles que se especializan en el área de medio ambiente, porque tienen los conocimientos que les permiten abordar esta especialidad. Y ya hemos visto que ahora todos los proyectos requieren de una MIA, ¿no? Que es un manifiesto de impacto ambiental que permita ver el impacto que tendrá una obra en específico y ver cómo se pueden resarcir ese impacto a partir del desarrollo de esa infraestructura, ¿no? ¿Qué propuestas hace el que va a detonar la construcción para poder mitigar los impactos? Y bueno, como última parte, y yo creo que esto ha sido más en la última década, que en los planes de estudio, pues ahora cuentan con un área de humanidades. De hecho, cuando yo cursé la licenciatura, pues no teníamos asignaturas ni de medio ambiente ni de humanidades, ¿no? Estamos hablando de hace 15 años. Quiere decir que el área de humanidad, bueno, de medio ambiente sí había algunas, no eran tan amplia la baraja de asignaturas, pero en humanidades no existía, ¿no? No existía. Pero se ha visto la necesidad de que el ingeniero mejore algunas de sus habilidades, ¿no? O desarrolle competencias. Y esas competencias pues tienen que ver con expresión oral, que podamos hacer mejores presentaciones, que podamos redactar mejor y eso potencialice las capacidades del ingeniero. Es por eso que ahora tenemos del área de humanidades también una baraja de asignaturas. Y bueno, pues todo este conocimiento es lo que ha conformado el ingeniero civil y que es el encargado de desarrollar toda la infraestructura de los países, ¿no? Es el principal ente que tiene que ver con el desarrollo de esa infraestructura que permite el mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Bueno, de todas estas obras civiles, si vemos esta que está aquí, que es la cortina de una presa, a eso le podemos llamar obra hidráulica. ¿Y por qué? Pues aquí vemos un elemento que es importante, que es el agua. Seguro tiene que ver entonces con la definición de lo que es una obra hidráulica. Bueno, ¿cuál es la definición oficial de la RAE de lo que es una obra hidráulica? Y lo podemos leer aquí. Dice que es la construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento, reutilización de las aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente a avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones y depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalación,
captación y bombeo, alcantarillado, colectores de agua pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección del dominio hidráulico. Esta es la definición oficial y yo podría identificar dos cosas, ¿no? Se habla de aprovechamiento y se habla de defensa. Son dos cosas que resaltan de esta lectura, de esta definición, que es aprovechamiento y lo que es defensa. Y más adelante vamos a ver esto, ¿no? Entonces, si resumimos toda esta definición, podemos decir que podemos entender por obra hidráulica a una construcción en el campo de la ingeniería civil donde el elemento dominante es el agua. Y aquí podemos ver un sistema de riego por aspersión. Vemos aquí el aspersor, aquí la red. Aquí podemos ver la presa de almacenamiento. Aquí podemos ver un canal de una zona de riego, un canal geométrico de una zona de riego. En todos el elemento dominante es el agua y por lo tanto estos tres serían obras hidráulicas, de acuerdo a esta definición. Bueno, las obras hidráulicas constituyen un conjunto de estructuras, no es una sola, sino son un conjunto de estructuras que al final conforman la obra como tal y que tienen por objeto manejar el agua o que podamos tener un manejo del agua, cualquiera que sea su origen, y donde el fin va a ser aprovecharla o defenderse contra ella. Es decir, que las obras hidráulicas puedan ser con fines de aprovechamiento o con fines de defensa. Si pensáramos nosotros cuando hemos andado en campo o les ha tocado alguna vez andar en campo y encontrarse una obra hidráulica, incluso en las zonas urbanas, ¿qué podríamos decir que es una obra hidráulica de aprovechamiento? Pues, por ejemplo, una presa. Una presa tiene por objeto almacenar un volumen de agua para la época de estiaje, poder sacar ese volumen y abastecer las necesidades de una población o de una zona de cultivo. Si hablamos de obras de defensa, podemos hablar de un bordo que esté de manera lateral a un río, el cual tenga por objeto, pues, proteger ya sea una población que esté al margen del río o una zona de productiva. Entonces, puede ser esa una obra de defensa. Ahora, ¿puede ser una obra hidráulica tener los dos fines, y aprovechamiento y defensa? Pues sí, podemos tener una presa de almacenamiento donde el objeto sea almacenar agua para poder proporcionar durante la época de sequías, pero que además proteja contra las crecidas extraordinarias. Y entonces podemos encontrar una infraestructura que tenga un doble papel, ¿no? Tanto de aprovechamiento como de defensa. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos tipos de obras hidráulicas. Tenemos aquí en la zona de costa, podemos encontrar este rompeolas que tiene por objeto proteger el puerto, ¿no? Proteger el puerto del oleaje, y es una obra de defensa, ¿no? Permite tener una defensa contra ese oleaje. ¿Cómo se diseñaría? Pues en función del oleaje se hace el diseño de este rompeolas y permite la protección del puerto, y por lo tanto sería una obra de defensa. Aquí tenemos una presa de almacenamiento. Esta presa cumple con dos fines. Está en el Río Verde. Esta tiene por objeto almacenar agua durante la época de estiaje y además proteger contra inundaciones. Aquí tenemos una olla de captación de agua pluvial que se encuentra en Cherán, en Michoacán, y esta tiene por objeto, pues, almacenar agua de lluvia para poder abastecer a la población. De hecho, la población, este volumen de agua que almacena en esta olla de captación de agua pluvial, pues les permite prácticamente durante 6 meses tener satisfechas las necesidades de la población, ¿no? Y finalmente tenemos aquí un cauce. Si ven, es un río y está en una curva, en un meandro, y se construyó aquí un talud. Este talud es una talud de protección. Si ven, es una rectificación de un río,
Y este talud pues tiene con fin darle mayor capacidad hidráulica al río y proteger el margen izquierdo de que puede ser una zona productiva, ¿no? Entonces sería una obra también de defensa. Entonces esta estaría de defensa, esta de aprovechamiento, esta de defensa y aprovechamiento, y en el caso del rompeolas de defensa. Entonces, la clasificación principal, de acuerdo a esto que hemos estado conversando hasta ahora, pues tiene que ver que la clasificación principal de las obras hidráulicas es que tenemos obras de aprovechamiento, obras con fines de aprovechamiento y obras de defensa. Esta sería la clasificación principal de acuerdo al fin que tiene la obra, ¿no? O sea, aprovechar el volumen de agua, el manejo del volumen de agua o defenderse contra un cierto volumen de agua. Bueno, ahora cuando vamos a una clasificación más específica de las obras hidráulicas, podemos ver que estas podemos utilizarlas para captar un volumen de agua, para controlar un volumen de agua, para conducir un volumen de agua, para distribuir un volumen de agua o para depurar un volumen de agua. Es básicamente la infraestructura que tiene un país, la podríamos catalogar en estas 5 clasificaciones específicas. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es aprovechar los recursos hidráulicos en beneficio del bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Antes no aparecía la palabra medio ambiente, pero ahora ya es muy importante, ¿no? No solamente la sociedad, sino también el medio ambiente. Y podemos ver pues que todo esto tiene que ver con un concepto muy importante que actualmente se maneja, que es la seguridad hídrica. Es decir, que pueda satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el futuro. Es decir, hacer un manejo sostenible de los recursos hídricos de una cuenca o de un país. Y bueno, ¿qué obras de captación podemos poner de ejemplo? Aquí tenemos obras de captación, tenemos una torre de captación, esta que vemos aquí. Estas se encuentran ¿dónde? En las presas. Y lo que permiten es poder extraer volúmenes de agua de la presa. Esta torre que ven aquí pues está completamente casi llena de agua, pero si viéramos disecada la presa, podríamos verla de esta forma, ¿no? ¿Para qué se extrae agua de esta torre de captación? Bueno, pues esta torre de captación permite que el agua ingrese por esta parte. Pueden ver aquí la parte baja de la torre. Por ahí ingresa el agua y tiene una caída. Y esa caída permite que llegue al área de turbinas. Y entonces quiere decir que este tipo de torres de captación se encuentran en centrales hidroeléctricas. Es donde se tiene este tipo de torres de captación. Otra obra de toma, podemos tener aquí una bocatoma. Si ven, aquí tenemos un río y aquí construimos una bocatoma. Este es una obra de captación que tiene por objeto captar una parte del volumen de agua que circula a través de este cauce. Otras obras de captación podemos tener una olla de agua, como la que tiene en Cherán. Aquí vemos una olla de agua donde tiene por objeto captar un volumen de agua pluvial y que este volumen de agua sea aprovechado para usos agrícolas o para uso de consumo humano. También tenemos galerías filtrantes. A diferencia de entre esta y esta, es que esta es captar agua de lluvia y este es captar agua subterránea. ¿En qué consisten las galerías filtrantes? Que de hecho son construcciones antiguas. Consiste en poder hacer una excavación que permita llegar hasta el nivel de agua freática. Si ustedes recuerdan, el nivel de agua freática me permite identificar hasta dónde llega el nivel de humedad en el suelo en un sitio en específico. Y entonces, en cuanto yo llegue al nivel de agua freática, pues va a empezar a salir ahí el agua. Voy a encontrar ahí ya extrayéndose un volumen de agua. Si yo coloco un ADM sobre cada uno de los muros, este se va a llenar de agua porque estoy llegando al nivel freático. Entonces voy a poder utilizar esa agua, ¿no? Y que es lo que la gente comúnmente conoce como las norias, que la gente va a retirar agua de las norias porque pues esa noria llega al nivel freático. O a veces se construyen cercanos a los ríos y por vasos comunicantes, pues esa noria que está cercana al río tendrá el mismo nivel que tiene el cauce, el agua en el cauce. Obras de control, ¿qué obras de control tenemos? Por ejemplo, tenemos la presa. La presa tiene por objeto controlar un volumen y pues esta presa tiene una infraestructura de control que se llama vertedor o obra de excedencia. Esta obra, aquí pueden ver el vertedor, tiene por objeto
que el nivel de agua en la presa jamás se exceda de una cierta elevación, por la propia seguridad. ¿Por qué? Si creciera de manera infinita aquí el nivel del agua y no tuviera esta obra de excedencia o vertedor, pues en algún momento el agua podría pasar por arriba de la cortina. Y eso es muy peligroso porque puede generar una brecha y esta brecha un rompimiento de la presa y esto podría generar prácticamente como una ola gigante, ¿no? Que va avanzando a través del cauce aguas abajo y puede causar pues muchas destrucciones. Y de hecho hay muchos ejemplos de roturas de presa que han generado grandes pérdidas económicas e incluso la pérdida de vidas humanas. Obras de conducción, pues tenemos dos de manera que ustedes seguro ya las han manejado, que son canales, es decir, de manera a flujo a superficie libre, que va expuesto la superficie libre a la atmósfera. Aquí tenemos un canal de riego con unas estructuras de control que son compuertas. Aquí podemos ver las compuertas. Y acá tenemos acueductos que permiten llevar el agua desde una fuente al sitio de disposición. Aquí, por ejemplo, tenemos el acueducto Zacualpan, que es el que permite traer el agua desde Zacualpan hasta la zona metropolitana, la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez, ¿no? Estos trabajan a presión, estos trabajan a superficie libre, pero las dos son obras de conducción. Y bueno, para la distribución, pues ya tenemos un sistema de canales que permite la distribución del agua a partir de ese canal principal. Imaginemos que este es el canal principal, aquí maneja un gran volumen de agua, pero ya en la obra de distribución, pues son canales pequeñitos con pequeñas compuertas que permiten incrementar el nivel del agua con la compuerta e ingresar el agua hacia la zona de cultivo. Son redes de canales más pequeñitos. De hecho, ahí cerca de Coquimatlán, creo que el maestro Ernesto seguido los lleva a visitar ahí la zona de riego que está cerca de Coquimatlán, o la zona del Chical. Y bueno, aquí tenemos una red a presión, un sistema de riego por aspersión, por pivote central, en este caso es pivote central, y podemos ver aquí una red de abastecimiento de agua potable, ¿no? Que es una red de presión. Y bueno, aquí ven este modelito, hay un modelo que se llama EPANET, que permite simular una red de distribución de agua potable. Entonces aquí podemos ver que en realidad lo importante son las presiones. Ustedes ven ahí diferentes colores, cada color o cada símbolo, cada círculo es una obra, es un sitio de una población, es una casa, cada círculo es una casa, una disposición de agua, y los varían los colores porque lo que permite ver el modelo pues son las presiones. Ustedes recuerdan cuando tienen un manejo de las presiones, permiten disminuir las pérdidas, ¿no? Porque en realidad las pérdidas que tiene un sistema tienen que ver con las pérdidas por filtraciones o que tengan a través del sistema. Entonces, si yo disminuyo la presión o tengo un control de las presiones, pues esas pérdidas se van a mitigar y por lo tanto la eficiencia del sistema va a crecer. Entonces, aquí tenemos un sistema trabajando a presión, otro sistema trabajando a presión y un sistema trabajando a superficie libre. Y todo en los tres casos son obras de distribución. Y bueno, obras de tratamiento, pues tenemos prácticamente dos. Tenemos plantas potabilizadoras, que es decir, tomamos el agua con una buena calidad y solamente necesita un trabajo de potabilización, a lo mejor retirar grumos, retirar material orgánico y prácticamente con un clorado podemos tener agua apta para el consumo humano, es decir, que sea incolora, inolora e insípida y ya con esto te cumple con un proceso de potabilización. Ya cuando es agua utilizada por una población o por algún uso industrial, pues requiere ir a una planta depuradora, ¿no? Es decir, que siga todo un ciclo de depuración eh, para retirar incluso a veces hasta metales pesados que son utilizados, por ejemplo, en minería o en otras, en fábricas textiles, requieren procesos ya más importantes, ¿no? Hacer una depuración, una planta de tratamiento con diferentes sistemas de depuración que permitan generar un agua de calidad, ya sea en algunas ocasiones para uso humano, es decir, para un reuso, o para ingresarla a su fuente natural
en las mismas condiciones en que fue tomada. Y bueno, hasta aquí termina este primer video. Seguro les será de mucha ayuda el que puedan complementar esta información con la lectura que ya realizaron del material.